está mucho más bajo que en ese momento, así que realmente imposible operar en estas condiciones, ¿no? O sea, estamos con una bajante histórica realmente. Bueno, estamos con 30. ¿Qué tal, Prato? ¿Cómo andás? ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Cómo anda? Bien, ¿vos? Bien, acá andamos. Bueno, me alegro. Tarda un poco en salir el micrófono, por eso la demora en la respuesta. Bueno, vamos a ver si hay qué suerte tenemos hoy. No están viendo nada todavía, ¿no? Bueno, espera que cargue. Se ve la presentación capítulo 10, dice. ¿Ven todo? Sí. Sí. Se ve interrelación del medio ambiente con el transporte marítimo y fluvial. Bueno, a mí todavía no me sale, así que sale cortado todavía. No, ahí está. Bueno, vamos a ver el último capítulo de esta primera parte. Teniendo en cuenta que la semana previa al parcial, en este parcial, después del recuperatorio, ¿no es cierto? No vamos a incluir ninguna pregunta de este capítulo. Digo esto para que se aboquen más a los otros capítulos. Sí, es un tema importante. Hoy cada vez se impone más la cuestión medioambiental en todos los órdenes, un tema que es importante. O sea, una cosa es los ecologistas que tienen una visión diferente a lo que es la protección del medio ambiente. O sea, hace 3 semanas atrás hemos tenido un Zoom donde participó la universidad y me ha tocado participar en nombre de la universidad respecto a, bueno, las opiniones de cómo hay que concesionar esta nueva etapa para el dragado, balizamiento y señalización de la hidrovía. Y bueno, hay grupos que fueron muy sensatos de los cuidados que hay que tener y hay otros grupos que directamente no quieren que se toque la hidrovía. Entonces yo la pregunta que me hago de qué vamos a vivir los argentinos cuando el 75-80% de nuestra exportación y del ingreso de dólares se hace a través de la hidrovía. Entonces, una cosa es tomar todos los recaudos para no generar impactos negativos y otra cosa es oponerse rotundamente a no hacer nada, ¿no? Me acuerdo en una de las charlas que me han pedido a la carrera ambiental que se dicta en la facultad, yo siempre suelo dar el ejemplo de cuál es el país con mayor impacto, uno de los países con mayor impacto ambiental en el planeta. Y ese país es Haití. Y como Haití no tiene infraestructura, todos los desechos locales van a las calles. Y como no tiene suficiente producción de energía, la gente tala la vegetación. Entonces en Haití prácticamente han cortado todos los bosques. Entonces en esto hay que tener mucho cuidado. Sí hay que tomar recaudos porque creo que se pueden tomar muchas medidas. Hoy hay muchos estudios, hay mucha bibliografía donde se pueden hacer las obras minimizando los impactos ambientales. Y la verdad es que cuando uno los tiene en cuenta, se da cuenta de muchos de los errores que nosotros hemos cometido, ¿no es cierto? O sea, en ese momento, en obra de ingeniería no se hablaba de impacto ambiental, pero tal cual hemos explicado en la bolilla 2 y que ustedes tienen uno de los anexos, si en ese momento hubiésemos estudiado las cosas, posiblemente hubiésemos generado unos deflectores en las pilas
del puente Chaco Corrientes y no hubiésemos tenido el nivel de sedimentación que hoy estamos teniendo en el riacho Barranquera. O sea, es un caso concreto donde sí se pueden tomar recaudos para que las obras no impacten negativamente. Simplemente como introducción, hay una contaminación originada por el transporte, generan los humos tóxicos, los gases que salen por el escape, por ejemplo. Hay elementos sólidos, polvos, hollín, etcétera, gérmenes microbianos, los propios ruidos que generan. O sea, usted le consta que pueden estar viviendo al lado de una avenida y no pueden dormir toda la noche, y eso obviamente es un impacto antrópico. Y obviamente esto genera un impacto a la atmósfera, al suelo y al agua. Por esa razón se está trabajando fuertemente. Y esto, obviamente, el impacto va creciendo porque el uso del transporte se va intensificando. O sea, hay más habitantes, hay más vehículos, hay más aviones, hay más trenes, hay más embarcaciones. Y por lo tanto, en esto se está trabajando muy fuertemente. Ya vamos a ver a partir del Acuerdo de Tokio, al cual está adherido la República Argentina, entre cuyas consecuencias, por ejemplo, es que cuando uno hace la revisación técnica, hoy también le miden la emisión de gases del vehículo, ¿no? Así que esto es un tema de alta preocupación en todo el mundo. Una de las medidas, o sea, esto empieza fundamentalmente en lo que hace a toda la contaminación ambiental mundial, pero fundamentalmente en lo que hace al automotor. Empieza con lo que se llama el Acuerdo de Kioto. O sea, en 1997 se reúnen todos los países que adhieren a este pacto y se establecen protocolos para tratar de minimizar los impactos ambientales. Prácticamente la mayor parte de los países del mundo están adheridos a ellos, entre ellos la Argentina. Y uno de los que salió de este pacto fue Estados Unidos con Trump, que ahora, bueno, Biden ha vuelto nuevamente a ingresar al cumplimiento de los parámetros que acá se establecen. Ya vamos a ver lo que es la parte marítima y fluvial específicamente, pero uno de los principales acuerdos es que hace al impacto es bajar la emisión del anhídrido carbónico, el CO2, que es uno de los que genera el efecto invernadero y coayuda obviamente a los cambios climáticos de los cuales se está hablando muchísimo. Acá vemos, por ejemplo, la emisión de humo por escape de las locomotoras, o sea, las locomotoras diésel en este caso. Acá vemos una embarcación, ¿no es cierto? Que obviamente, tanto el ejemplo anterior como este nos están cumpliendo o es previo al Acuerdo de Kioto. Y bueno, obviamente algo que conocemos, que es la emisión que generan los medios automotores. Fíjense que antes del Acuerdo de Kioto, el 26% de la producción de anhídrido carbónico, ¿no es cierto?, emitido a la atmósfera, cuestión que crece 1% o crecía 1% anual, en ese momento estaba producido por el transporte, y de acá la preocupación. Por eso se han tomado muchos acuerdos, muchas medidas. Por ejemplo, en el sistema automotor, ustedes habrán leído que Europa está ingresando fuertemente a los vehículos eléctricos. La idea es que en el 2050 la Unión Europea funcione
prácticamente un 100% con vehículos de tracción eléctrica, ¿no? Después, bueno, hay que analizar de dónde proviene esa energía eléctrica y qué impacto genera. Pero hoy también la generación de energía eléctrica ha bajado mucho los niveles de contaminación. Acá estamos hablando de un 26%, pero todos sabemos que en la Argentina gran parte del parque automotor no es de última generación como ocurre en Europa, así que este porcentaje es muy superior, no tenemos mediciones al respecto, y sí se ha empezado a controlar en las revisaciones técnicas. Cuestión que tampoco se hace siempre, o sea, cuando yo llevo revisación técnica a veces me mide la emisión de gases y a veces no. O sea, tampoco en todas las oportunidades proceden a esta medición. Obviamente hay vehículos que no pasarían absolutamente en esta prueba. Después de Kioto, fíjense, se hizo una conferencia puntual en Buenos Aires en el 98. O sea, nosotros fuimos anfitriones y después de Kioto en Buenos Aires se establecieron las medidas puntuales que debían adoptar todos los países que se adhirieron en Kioto y que obviamente hoy siguen adhiriéndose. En el transporte automotor de carga, y acá voy a ir muy rápido porque nosotros no es la intención de dar un curso sobre medio ambiente, es propender al mejoramiento de la logística. El mejoramiento de la logística implica, por ejemplo, que es lo que vamos a tocar nosotros en la próxima clase, es aumentar el índice de carga de los vehículos, o sea, un vehículo que no transporta carga a pleno o circula vacío, que ocurre muchas veces en la Argentina, o sea, un camión puede llevar carga en un sentido y volver vacío, obviamente está consumiendo combustible y contaminando sin sentido. Reducir el número de viajes sin carga, mejorar la formación de los conductores. Se calcula según la experiencia que si se enseña a los conductores a conducir bajo ciertas circunstancias, se puede bajar hasta un 20% el consumo de combustible. Y esto es cierto, o sea, uno de los vehículos que yo tengo tiene una computadora que me pasa instantáneamente toda esta información y ahí yo me doy cuenta cómo manejaba antes y cómo manejo ahora. O sea, voy manejando y voy tomando formas de manejo según el consumo instantáneo de combustible que me está dando la computadora. Programa informático de gestión de los itinerarios, o sea, hay veces que cambiar de itinerario baja el consumo de combustible, o sea, que un camión, por ejemplo, no use itinerarios altamente congestionados donde, bueno, tiene que circular a paso de tortuga y esto obviamente genera una condición de alto consumo de combustible. En lo que hace al transporte de carga por ferrocarril, que lo vamos a tocar más en particular la próxima clase en la segunda parte, es en el medio de terrestre menos contaminante. Por eso no es casualidad que los países más desarrollados potencien el transporte de cargas y inviertan en seguir mejorando el volumen que se puede transportar por ferrocarril, precisamente para bajar los niveles de contaminación. O sea, el ferrocarril consume en términos generales o necesita menos HP por tonelada transportada que el medio automotor. Armonización técnica y la interoperabilidad de los ferrocarriles clásicos. Esto es un problema en todo el mundo, en la Argentina, como sí vamos a tocar la próxima clase. O sea, nosotros, por ejemplo, en Argentina, como ya vamos a ver, tenemos 3 troches diferentes y eso no pasa acá, sino en otras partes del mundo. Entonces,
Así como un camión se puede desplazar por cualquier ruta, no pasa lo mismo que en los ferrocarriles. Mejoramiento de la utilización y la gestión de las tarifas de la infraestructura, esto vamos a tocar. O sea, en el ferrocarril se paga el 100% del costo de construcción y mantenimiento, sin embargo, el sistema vial está subsidiado, o sea, cuando nosotros cargamos en nuestro auto 1 litro de combustible, en realidad estamos subsidiando al transporte automotor. El transporte automotor no paga el 100%, por ejemplo, de la rotura que ellos producen. Eso lo estamos pagando los vehículos livianos que no rompemos prácticamente nada. Y la clarificación de la relación entre el Estado y los sectores involucrados en la propiedad y operación de lo ferroviario. Esto tampoco en la Argentina está muy claro, que sí ahora se está tratando de autorizar, por ejemplo, que yo pueda, así como tengo una empresa de transporte con camiones, también pueda tener ferrocarril, o sea, pueda tener locomotoras y vagones. Esto en Estados Unidos y en Europa es común. O sea, el Estado es dueño de las vías y el que las usa paga un peaje, pero yo no necesito estar como ocurre en la Argentina, sujeto a vagones y locomotoras del Estado. Hoy nosotros, por ejemplo, con la remodelación del ferrocarril Belgrano, que va hacia el puerto de Rosario, y hay empresas que estarían en condiciones de tener sus propias locomotoras y vagones. Bueno, esto no estaba autorizado, ahora sí se está tratando de resolver esta cuestión. En lo que hace al transporte particular de personas, bueno, obviamente somos los que más producimos anhídrido carbónico y los que más contaminamos con los vehículos, ¿no es cierto? Desde el momento que muchas veces simplemente transporta al conductor y a nadie más. Por eso, desde Kioto a esta parte se trata de disminuir un 30% y esto se está logrando. Por empezar, los motores a partir de Kioto a esta parte han bajado muchísimo el nivel de contaminación. Ustedes habrán leído que hace un par de años Volkswagen tuvo problemas porque ha mentido en este aspecto. Estados Unidos aplicó una muy fuerte multa. O sea, ya de por sí los nuevos motores son mucho menos contaminantes que en esa época y se está tendiendo, obviamente, a los motores eléctricos. Bueno, muy rápido. Hoy los combustibles, por ejemplo, desde Kioto a esta parte son menos contaminantes. Cuando sale el acuerdo de Kioto, los combustibles en esa época tenían, por ejemplo, plomo, en el caso de los combustibles en Argentina. Hoy los combustibles no tienen, la nafta, por ejemplo, no tiene más plomo, son mucho menos contaminantes y producen menos emisión de gases que de esa época, esa parte. O sea, se ha avanzado mucho, insisto, en lo que hace a la motorización y a los tipos de combustible. El transporte público de pasajeros, bueno, la idea es que cada vez la gente use más el transporte público. Esto no siempre es posible lograrlo, obviamente, porque tiene que haber una red de transporte que llegue a todas partes, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, las grandes capitales podemos incentivar a que usemos más, por ejemplo, el ferrocarril o el subterráneo, pero si el subterráneo ferrocarril no llega cerca de donde yo vivo, obviamente no lo voy a usar. Y entramos a lo que es el transporte marítimo y fluvial. Obviamente, teniendo en cuenta el volumen de carga que transportan en función de los HP, el transporte marítimo y fluvial es el que menos contamina comparado con lo que contamina el transporte automotor o lo que contaminan los ferrocarriles. Por esa razón, la hidrovía Paraná-Paraguay, si nosotros podríamos usar la hidrovía Paraná-Paraguay y a su vez seguir desarrollando el ferrocarril, por ejemplo, todas las cargas que hoy estamos sacando del Chaco, que van por camión directo a Rosario, no solamente nos permitirían transportar a menor costo, con un menor flete, sino que además bajaríamos enormemente la contaminación.
Obviamente en esto hay mucha presión por parte del sindicato de camioneros, donde más que el interés general de la población y del país, se manejan por intereses particulares, ¿no es cierto? Pero realmente consumiríamos menos combustible, nos quedarían más divisas a nosotros y contaminaríamos mucho menos y tendríamos un costo de transporte inferior. Pero esta es una pelea que hay que darle y hay que seguir adelante con o sin sindicato de camioneros. El transporte aéreo, bueno, las aeronaves sí producen un importante efecto invernadero, los aviones, más allá que en los últimos tiempos la tecnología en la fabricación de los motores ha cambiado muchísimo. Primero en producir menores ruidos, hoy consumen los motores menos combustible, además por una exigencia económica de las compañías aéreas, porque uno de los principales costos de operación está en el consumo de combustible, y esto obviamente ha bajado mucho, pero todavía queda una distancia a recorrer. O sea, como ven ustedes, a partir de Kioto no fue una cuestión declamativa, sino que todo el sistema se ha puesto con teste para bajar los niveles de contaminación. Inclusive, no viene a esto, pero hay países que han tomado medidas muy, muy fuertes. Por ejemplo, Inglaterra. En Londres, fíjense, ustedes habrán visto que se ampliaron las condiciones de operación de Aeroparque. He visto que Aeroparque estuvo casi en todo el periodo de pandemia sin operación. Las operaciones de cabotaje se hacían en Ezeiza y se ha ampliado la pista. O sea, hoy van a poder operar más naves que anteriormente. Bueno, por ejemplo, Londres esto ya no permite más. O sea, la cantidad de aviones que se pueden mover por cabotaje es el máximo que se va a permitir. No se van a ampliar las pistas que operan este tipo de enlace, para que la gente preferiblemente se vuelque al uso del transporte pasajero ferroviario. Ahora, bueno, está bien. Lo pueden hacer porque el sistema es eficiente, es puntual, tienen unas velocidades aceptables, pero digo, para que vean las medidas que se toman en este aspecto. Y obviamente hay que tratar de buscar el desarrollo de un transporte integrado, cuestión que en Argentina es muy bajo. O sea, el que manda la carga por camión lo manda por camión, el que manda por ferrocarril. Y hay veces que la cadena de distribución física, o sea, tratar de integrar 2 o 3 medios, hace que en definitiva podamos tener una mayor eficiencia, no solamente en costo, sino también en una menor contaminación del medio ambiente. Bueno, hay que mejorar la infraestructura, obviamente, como el caso que yo les mencionaba. O sea, si queremos usar un medio menos contaminante como el ferrocarril, bueno, obviamente tenemos que invertir en tener más y mejores vías, más equipamiento, más vagones, más locomotoras, entre otras cuestiones, ¿no es cierto? Y medidas de seguridad que hoy cada vez exigen más. Bueno, vamos pasando. Acá después pueden leer lo que quieran. Ingeniero, Sí. disculpe, hay compañeros que dicen en el grupo que están esperando ser admitidos a la clase. Y bueno, tienen un tiempo, yo ya se los dije, yo tengo que salir del Power para autorizarlos, así que bueno, lo lamento. Por eso yo pedí que sean puntuales, porque si no yo tengo que salir y volver a ingresar de vuelta. A ver si puedo, si no pierdo, si no voy a perder, así que bueno, lo lamento. Por eso yo, las instrucciones que he dado, vamos a esperar 10 minutos. Hoy no está la ingeniera Pedrasoli, que ella puede ingresar a mi sistema, pero bueno. La puntualidad es uno de los rasgos que nos falta cumplir a los argentinos, ¿no? Bueno, sigamos. Bueno, por eso hoy, como les mencioné, se están trabajando con
nuevas tecnologías, o sea, en esto se ha mejorado, como le insisto, nuevos motores, nuevos combustibles, vigilancia en lo que hace a la evolución de la emisión de gases, ¿no es cierto? Como el caso de la revisación técnica que miden la emisión de gases, perdón, de los vehículos. Bueno, vamos a entrar a nuestro tema en especial, una introducción para ver cómo está esta cuestión en el mundo y cómo se está trabajando. Pero vamos a entrar a contaminación del transporte marítimo y fluvial. Uno de los mayores impactos, una de las principales contaminaciones del transporte marítimo y fluvial está dado por los derrames de hidrocarburos. Realmente se han producido situaciones muy catastróficas, en algunos casos por deficiencias en el manipuleo. Por esa razón, por ejemplo, ustedes se acordarán cuando vimos el capítulo sobre cargas a granel líquidas, ¿no es cierto? Y tocábamos la operación de carga o descarga de combustible en los puertos, veíamos que existía un sistema de acople que en caso de un desacople automáticamente corta la circulación de combustible. Este es el primer aspecto que se ha incorporado en los últimos tiempos y que realmente permite que por alguna situación desacople automáticamente la carga o descarga de combustible. El problema es que las sustancias estas no son miscibles, o sea, no se mezclan con el agua. Desde el petróleo hasta los combustibles más livianos, entonces flotan. Y el tema es que un poco derrame hace que se produzca una capa cada vez mayor de décimas de micrómetros y se trasladan según obviamente el movimiento de las corrientes. Fíjense acá el ejemplo, o sea, 1 metro cúbico de petróleo, que en definitiva no es nada, puede llegar en 1 hora y media a una mancha de 100 metros de diámetro y solamente 0,1 milímetro de espesor. Ese es el problema. O sea, no se mezcla, flota y obviamente genera una muy fuerte contaminación. Una parte del petróleo combustible se evapora, pero no toda. O sea, en el caso del petróleo solo de 1/3, 2/3 puede evaporarse, que es descompuesto por fotooxidación. Y el otro aparte es degradado lentamente por bacterias, ¿no? Y el tema es que se forma lo que se conoce como una mousse, o sea, es una mezcla de agua y de la parte de petróleo que queda, que forma unas bolas de alquitrán. Y se calcula, fíjense, que solamente para el proceso en el océano Atlántico hay 86.000 toneladas de ese material. Y el tema es que se engancha de todo, se enganchan algas, un montón de elementos. Por eso que en ese aspecto también, como vamos a ver, se ha trabajado muchísimo. Fíjese, por ejemplo, lo que implica un derrame de petróleo, ¿no es cierto? Cómo contamina las costas. Uno de los últimos grandes fue hace poco en las costas de Galicia, una embarcación que tuvo un accidente en el casco y, bueno, por cerca de la costa de Galicia. Pero esta tiene un costo altísimo, o sea, realmente el costo que sale recuperar los espacios, tanto continentales como acuáticos, por derrame de petróleo es inmenso, inmenso. Ya vamos a ver qué medidas se tomaron al respecto. Obviamente que la contaminación depende del hidrocarburo. Si es crudo como el petróleo, contamina más, y si es refinado, vamos a suponer la nafta se evapora rápidamente. El tema es que afecta a la fauna y obviamente en caso de sistemas fluviales afecta al consumo humano. O sea, si existiera una planta de toma de agua cerca de un lugar donde se opera con combustible, obviamente esto genera un daño inconmensurable. Este es un poco lo
que suele ocurrir, o sea, si existe una mancha de petróleo, como vemos acá arriba, una parte se evapora, otra parte es consumida por la fotooxidación, hay una parte pesada que se va al fondo, y esto sí, ya después ya es muy difícil extraerlo, parte suele volver a la atmósfera y hay una parte que queda en la parte superior, o sea, una capa muy delgada, y esto obviamente es lo que se trabajó en las últimas épocas a partir de un accidente muy grande, que creo que ahí tengo la foto que lo voy a mostrar, si no está en el apunte, que fue en la zona de Alaska con una embarcación de Exxon, de la firma Exxon, ¿no es cierto?, que procesa el petróleo, que es la que ha sido eso en la Argentina, y hoy Axiom. Y a partir de ahí se han tomado medidas muy drásticas y muy fuertes. Una de las contaminaciones muy fuertes es que, a ver, el buque petrolero va en un sentido con carga llena, pero cuando vuelve vacío, o sea, un buque que transporta combustible no lo puede usar para otra cosa que no sea para transporte de combustible. Entonces, cuando tienen que entrar, navegar por lugares donde hay fuertes oleajes, por ejemplo, el Océano Índico, llenan sus tanques con agua. Y el tema es que para ganar tiempo y no pagar el manipuleo para sacar el agua en el puerto, lo solían echar al mar. Y esto obviamente era una contaminación muy fuerte. Bueno, hoy las embarcaciones que llegan vacías a un lugar de carga de combustible no están autorizados que se los carga, porque quiere decir que tiraron el agua de los tanques mientras navegaban llegando al puerto, y obviamente tienen muy fuertes multas. Vamos a ver algunas de las medidas que hacen más o sea, hoy lo que sí, las compañías que contaminan tienen que hacerse cargo de los costos. Acá hay una legislación en la República Argentina, o sea, como en todos los países del mundo, que si alguien contamina, por ejemplo, por derrame de combustible, esa compañía tiene que hacerse cargo de la reparación y del resarcimiento de los daños que genera. O sea, hoy ya no sale gratis decir, fue un accidente, no me di cuenta, no tuve la culpa. Bueno, tiene que hacerse cargo de la reparación y resarcimiento del daño económico que genera. En lo que hace los puertos, por ejemplo, si ustedes irían a... hay elementos que van absorbiendo, ¿no es cierto? Acá le menciono rápidamente. Bueno, o sea, cuando ya se produce el derrame del combustible, del petróleo, bueno, lo primero que se hace, que ahora le voy a mostrar, es la contención y recogida. O sea, se ponen unas barreras, que son unos elementos que flotan, para que no se siga esparciendo esa contaminación. Esto es obligatorio, por ejemplo, en todos los puertos argentinos y en los fluviales. Si ustedes van a ver una embarcación que carga combustible en el puerto Corrientes, van a ver que está rodeado por esta barrera, o las que descargan el combustible acá en las plantas de Shell y de YPF en Barranqueras y Puerto Vilena, también obligatoriamente tienen que usar esto. Ya vamos a ver una fotografía. Hay elementos que van tomando el agua contaminada y por centrifugación separan el petróleo o el combustible del agua. Hay elementos que que aspiran la parte que flota, solamente la parte que flota. Hay unos tambores y discos giratorios que por adherencia, o sea, van haciendo pasar el agua contaminada. El agua contaminada queda, el petróleo queda pegado a esos tambores y el agua sale. Hay fibras absorbentes que van absorbiendo el petróleo o el combustible.
Esto es lo que yo le decía, o sea, estas son las barreras que se usan, ¿no es cierto? O sea, si este es el sentido de la corriente, de arriba para abajo, se supone que si hay una mancha, esa mancha se va a mover en esa dirección, por eso se usan estas barreras de contención, que insisto, es obligatorio en todo, cuando una embarcación carga combustible o opera con combustible, de manera tal que en el lugar de carga o descarga, si ahí se produce una pérdida, ¿no es cierto?, no contamine el agua. En otras circunstancias se suele quemar, o sea, si el derrame no es muy grande, se suele controlar ese derrame quemándolo, como en este caso, ¿no es cierto? O sea, primero se coloca las barreras flotantes para que esa mancha no crezca y después se lo quema. Hay elementos químicos que biodegradan el combustible, que son sustancias químicas que no son contaminantes y lo que hacen es acelerar la descomposición del combustible. Esas son todas medidas y estas son normas de higiene y seguridad que se imponen en cada puerto, ¿está claro? Si a cada puerto, como el caso acá de YPF y Shell, hay normas de seguridad e higiene que establecen cuáles son los requisitos que se deben cumplir. O sea, decir, bueno, tengo barreras o deben tener elementos de biodegradación para que si hay un derrame se produzca la rápida evaporación y consumo de ese combustible. Entonces, los puertos tienen que tener normas y, por ejemplo, tener todos estos elementos que las normas nos van estableciendo. Hoy vimos cómo se contaminaban las costas. Bueno, lo primero que se hizo es lo que en las primeras experiencias se trataba de limpiar las costas. Y el problema es que, por ejemplo, uno de los métodos que se utilizaba es chorro de agua caliente a presión, pero el problema es que esos chorros parte lo enviaban de vuelta al agua y parte esos chorros hacían que el combustible y fundamentalmente el petróleo se introdujera dentro de la roca, dentro de la arena o del material del sector, y en definitiva tardaba mucho más en producirse la descomposición y descontaminación. Esto se usó mucho en el accidente que yo le mencioné, que fue el Exxon Valdez, pero en definitiva no solamente se gastó mucho, sino que en definitiva los resultados no fueron los esperados. Por eso que hoy ya no se usa más agua caliente a presión. O sea, esto es como esconder la mugre debajo de la alfombra, ¿no es cierto? Bueno, acá pasa lo mismo, o sea, tirar agua a presión, agua caliente, hace que en definitiva parte se introduzca en los sectores, en los vacíos que deja el material en cada área, y obviamente lo que hacemos es tapar la contaminación, pero la contaminación sigue a mayor profundidad. Bueno, este es el naufragio del Exxon Valdez, fue una de las mayores catástrofes que se produjeron a nivel mundial, realmente fue catastrófico. Y fíjese como acá pusieron estas barreras de contención, pero indudablemente no dio el resultado. Ahora no estamos viendo fotos, profe, quedó en el texto. Quedó en el C. A ver. Limpieza de las costas, dice. Lo dice, Sí. pero luego, ahí está la imagen. Quiero que me expliquen por qué al principio anda bien y después empieza a... El dispersante de este momento, limpieza de costa. Ahí ven. Ahí sí. Bueno, este es el accidente del buque petrolero Exxon Valdez. Bueno, ahí todo el petróleo cayó al mar, fue frente a las costas de Alaska.
Más allá que, como ven acá, se colocaron estas barreras de contención, indudablemente no se pudo contener. Y a partir de eso, Valdés se tomaron una serie de medidas. En este caso, el accidente ocurrió por un choque contra un islote de roca, sobresaliente roca que estaba ahí. Y a partir de ahí las exigencias, y hoy a esta altura es obligatorio en todas las embarcaciones el doble casco. El problema es que, como el caso del Exo Valdés y todas las embarcaciones en realidad están construidas así, era de una lámina de casco, la parte externa, ¿no es cierto? Si eso se impactaba y se rompía, obviamente no había forma de contener el derrame. Hoy todas las embarcaciones petroleras que transportan combustible tienen exigencia de doble casco, o sea, Estados Unidos, porque esta fue una embarcación bajo bandera estadounidense, tomó una medida inmediata y hoy están adheridos todos los países del mundo. Las embarcaciones tienen que tener doble casco, o sea, una interna y otra, una externa, perdón, las cuadernas, o sea, la estructura metálica que le da formato a la embarcación, y otra interna, de tal manera que si se produjera un impacto, rompiera la parte externa, queda el doble casco de la parte interna, con lo cual obviamente accidentes de esta naturaleza no se producirían. Bueno, obviamente que una de las políticas es no hacer nada, pero bueno, si no hacemos nada es como el ejemplo que les di, o sea, hoy tenemos 86.000 toneladas formando un mus en medio del Atlántico. Bueno, acá lo que se ha incrementado también es el poder de policía por parte de los organismos específicos de los estados. En el caso nuestro es Prefectura Nacional, quien establece las normas. Las normas están por ley en la Argentina, pero es la que tiene el poder de policía de controlar que las embarcaciones y los puertos cumplan con las normas establecidas. Bueno, como les mencioné, a partir del accidente del Exxon, Estados Unidos en primer lugar y después se adhieren en todos los países del mundo, los buques petroleros. Cuando digo petroleros, en realidad estamos hablando de los que vienen acá y traen nafta, por ejemplo, o traen gasoil, o sea, estamos hablando de todas las embarcaciones que transportan combustible, o sea, están obligados a tener doble casco. Esta norma se estableció en el año 92 para todo el mundo por la Marpol. La Marpol primero fue la Organización Marítima Internacional y después la Marpol, que son las normas que establecen cuáles son los resguardos que deben tener para que no exista contaminación ni impactos ambientales negativos. O sea, a partir del 96 todos los buques superiores a 600 toneladas, o sea, 600 toneladas son embarcaciones muy pequeñas. Fíjense que acá nomás una embarcación que viene acá a YPF o a Shell está 2.000 toneladas como mínimo, ¿no es cierto? O sea, a partir del 96 las embarcaciones construidas tienen que tener doble casco y las otras tenían un plazo de adaptación. Que como lo dije, ¿no es cierto? O sea, el doble casco es simplemente rodear, o sea, crear un doble casco en la parte interna, separado por el espesor de la cuaderna, y esto obviamente genera un mayor nivel de seguridad. A partir del 2015, o sea, hace 5 años atrás, ninguna embarcación en ninguna parte del mundo puede operar sin doble casco. Estamos hablando de combustible, ¿no es cierto? Esto no va
para las embarcaciones que transportan contenedores o cargas a granel. Bueno, esto es del tema del lastre que yo les hablaba, ya hemos mencionado hoy, o sea, hay parte de los tanques, los buques de combustible que se usan para llenar de agua cuando vuelven vacíos, y bueno, como yo les mencioné, era frecuente que esta descarga lo hagan en el mar para no pagar operación en el puerto y para ganar tiempo. Bueno, esto tiene hoy fuerte multa. Fíjese que se calcula que la exigencia del doble casco hoy impacta más o menos el 1% del precio final por barril. Cuando uno analiza este costo y compara con lo que se venía gastando para recuperar las contaminaciones por derrame, estos costos eran muy superiores. O sea, este 1% hoy es mucho inferior. Y además, obviamente, las aseguradoras bajan los costos de seguro porque hay menor riesgo de que se produzca derrame. Entonces, en definitiva, hay un costo de 1% más en el precio del barril, pero lo que se ahorra por costo de recuperación de la contaminación y lo que cobraban los seguros, obviamente, se termina ganando. Porque además afecta a la pesca y la actividad turística. O sea, hay zonas de playa que por varios años no se pudieron usar, por ejemplo. O sea, la actividad turística se afectó. Y esta cuestión que yo le mencionaba, que ocurrió hace 2 años frente a la costa de Galicia, esa zona es una zona de fuerte pesca. Entonces también afectó la pesca. O sea, por eso como yo le decía, hay decisiones en lo que hace a resolver los impactos ambientales que son positivos, que realmente están bien tomados, ¿no es cierto? Ahora, tomar esta medida, decir no vamos a dragar la hidrovía, hay instancias siderales de comprensión de lo que hace al desarrollo de la humanidad. O sea, es prácticamente volver a las cavernas, ¿no es cierto? Y no creo que nadie quiera volver a las cavernas. Hace un tiempo atrás, yo creo que esto los mencioné, me ha tocado, yo era miembro de la Comité Nacional de Grandes Hidroeléctricas cuando se discutía Paraná Medio y aparecieron grupos de ecologistas, entonces decían, no hagamos las obras hidroeléctricas porque obviamente cambian las condiciones hidrodinámicas de los ríos. Otro grupo se oponía a la generación de energía térmica porque obviamente contaminaba la atmósfera. Y otros no querían la construcción de obras para la generación de energía nuclear por el riesgo que ello implicaba. Entonces la pregunta que le hago, ¿ustedes consumen energía eléctrica? Sí, bueno, dígame cómo vamos a generar energía hidroeléctrica. O sea, si no vamos a hacer hidroeléctrica, no vamos a hacer obras de generación por energía nuclear y no vamos a usar energía térmica, dígame cómo resolvemos. Obviamente en esa época todavía no se hablaba de las energías no contaminantes como es la eólica y solar, ¿no es cierto? Que tampoco hoy por hoy permiten generar el 100% de lo que la humanidad necesita. Bueno, el otro aspecto de la contaminación que generan las embarcaciones es la contaminación acústica. El tema es que la contaminación acústica daña o afecta fundamentalmente a los peces, a cómo se distribuyen y a su habilidad de reproducirse. Y está probado por los expertos que hay una comunicación entre los cardúmenes y por eso se desenvuelven en ciertas condiciones. Si ustedes
entran en algunos de los mapas, como el que creo que yo les mandé, una de las imágenes que era semejante al desenvolvimiento de la embarcación en Río de la Plata, a raíz del accidente en el canal de Suez. Creo que les incorporé un mapa, ahora lo voy a revisar, si no lo voy a buscar después los mando, de cómo, por dónde navegan las embarcaciones marítimas en el mundo. Y van a ver que están altamente concentrados. Pero una de las cosas que se ha hecho para resolver esta cuestión es que las embarcaciones naveguen por ciertos corredores, no por cualquier parte. De tal manera de no generar contaminación acústicas en otros lugares y que no impactemos sobre la reproducción de los peces. Entonces, esto es una medida que también se ha tomado a escala mundial y las embarcaciones tampoco pueden moverse por cualquier lado. O sea, se ha tratado de evitar aquellos lugares donde, digamos, existe mayor preferencia en lo que hace a la reproducción de los peces, sin afectar obviamente los recorridos y el costo de transporte, pero sí tomar medidas en estas cuestiones. Este también es una medida razonable. Si en lugar que las embarcaciones naveguen por donde quieran, establecer ciertos corredores y controlar esos corredores y dejar el resto de los espacios marítimos para que los peces sigan reproduciéndose como hasta ahora. Bueno, acá les pongo ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, los arenques, que es algo que comemos, el bacalao que comemos, el atún que comemos. Por ejemplo, ellos huyen del ruido y se ha evidenciado que baja notablemente su reproducción. Por esa razón, como esto forma parte de los alimentos que consumimos, obviamente hay que preservar, ¿no es cierto? Y esto ha sido una de las medidas que, insisto, en esta imagen se ve perfectamente cómo las embarcaciones no se mueven por cualquier lugar, o sea, tienen corredores preferenciales por donde se mueven. Creo que no se ve ninguna imagen. No lo tengo acá. Lo mandé creo que por WhatsApp, por eso acá no lo tengo, ¿no? Y hay que tener en cuenta, como ya le mencioné, que el 80% del transporte de carga en el mundo se hace por medio de embarcaciones. Tenemos 1.200.000 embarcaciones navegando por toda la parte del mundo, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Por esa razón, acá también se han tomado medidas. Y esto sí, yo creo que hay que analizar en el caso de la hidrovía Paraná-Paraguay, quizás una mayor exigencia para que las embarcaciones sean lo menos ruidosas posible. Bueno, esa sí una medida razonable. Ahora, decir, no voy a navegar, bueno, expliquémosle a Paraguay cómo va a vivir si no puede sacar el 100% de su exportación y el ingreso de divisas que lo hace por la hidrovía. O sea, que vamos a decir a los paraguayos, bueno, vivan en la extrema pobreza, y las cosas no son así. Se pueden tomar medidas y empezar a exigir a que las embarcaciones generen el menor ruido posible, sí, eso es. O sea, el menor impacto acústico posible, perfecto, ¿no es cierto? Es como los vehículos, ¿no es cierto? Que tengan buenos escapes, qué sé yo. Los especialistas en embarcaciones sabrán qué medidas conviene tomar al respecto. Vamos a pasar esto. Es imposible manejar esto, la verdad. Bueno, las embarcaciones también contaminan la atmósfera.
No puedo entrar al 57, la verdad que desgracia esto, ¿no? Si no vamos a tener que dar con el Word nomás, con el apunte y... Si ya estamos teniendo problemas. A ver. ¿Saben qué? Vamos a hacer una prueba. Voy a salir de acá y voy a ingresar el Word. Porque la verdad que ya me tiene medio cansado este tema. Espérenme un cachito. Vamos a entrar a ver si tengo acá archivo. Vamos a probar a ver si el Word nos da un poco más. Porque realmente no se puede dar clase con... ¿Ahí lo ven? Sí, profe. A ver si tenemos más suerte. Bueno, sí, se ve que es un problema de la relación Word con... Bueno, voy a correr hasta donde... Vamos a tener que dar con Word nomás, a ver. ¿Ven ahí? Sí se ve. Profe, Contaminación atmosférica. profe, le puede, si usted quiere, para que sea más grande, le puede poner en vista, modo lectura, así se amplía el... A ver. Ahí ustedes lo ven. Bueno, vamos a... Miren que me desapareció el tamaño ahora. Si tiene apretado control y con la ruedita del mouse puede expandir y alejar. Lo tengo tildado, a ver. Porque tengo doble hoja, lo que no puedo eliminar la doble hoja. Usted ve en pantalla completa, ¿no? Si le hace un zoom más grande, ingeniero, se le va a reducir a una sola página la pantalla. No tengo el zoom, ese es el problema. Lo que no me aparece es el zoom. Si no, en opciones de vista a la derecha arriba, le puede aparecer ahí. Lo que ya viste me desapareció ya. No, a la derecha, profe, dice opciones de vista. Ah, opción de vista. Y hay una página. ¿Aumentar tamaño de texto? No, abajo dice mostrar una página. Es que me muestra las dos, ahí está el problema. No, Mostrar página. arriba. Dice mostrar una página. Ahí está. Gracias. Ahí está, sí, tiene razón. Bueno, quedamos acá en contaminación acústica, ¿no es cierto? Y quedamos en contaminación atmosférica. Bueno, acá está todo los gases que emiten las embarcaciones. También, así como en los vehículos, los aviones, se ha trabajado para mejorar la generación de gases y elementos contaminantes por parte de las embarcaciones.
Por ejemplo, el último, el alón. El alón se usa, es un producto para extinguir incendios dentro de las embarcaciones. En algunos de los videos, ustedes, si vieron, habrán visto una de las embarcaciones de portacontenedores que tiene una sala llena de tubos con gas para extinguir incendios. Bueno, el alón ya no se usa más, hoy se está usando un gas no contaminante, y lo mismo con los motores. Se ha trabajado mucho para bajar estos niveles de contaminación. Bueno, vamos a entrar ahora a lo que es, o lo que vemos hasta acá es la contaminación. Hemos visto tres aspectos. Uno es lo que es la contaminación por derrame de petróleo y combustible, la contaminación acústica y la contaminación atmosférica. Vamos a ver ahora los escenarios ambientales en los puertos. En los puertos vamos a tener nosotros sigo teniendo el mismo problema. Bueno, hay dos sectores en lo que hace el escenario y los puertos. Al final no mejoró mucho, ¿no? El primero es los impactos que se pueden generar por las actividades portuarias propiamente dichas. O sea, en lo que hace a operaciones de carga, descarga, almacenamiento, transporte, suministro, disposición de residuos, ¿no es cierto? O sea, el mantenimiento y reparaciones. Y otro es lo que está vinculado a la actividad de transformación que pueden desarrollarse en los puertos, que son específicamente, estamos hablando de los puertos industriales o de los sectores donde va a haber actividades industriales. En lo que hace al puerto propiamente dicho, vamos a tener los impactos en las operaciones terrestres, o sea, en el sector terrestre, estamos hablando de los muelles, que van a depender mucho del tipo de carga. Por un lado están los líquidos a granel, que ya hemos tocado algo, los sólidos a granel, las mercancías convencionales y las cargas peligrosas contaminantes. En lo que hace los líquidos a granel, esto vamos a repasarlo, pero hemos tocado bastante en el capítulo específico de carga a granel líquido. Hay que tratar de evitar la contaminación de las aguas circundantes, la ocurrencia de incendios y explosiones. O sea, tiene que haber medidas de seguridad en el puerto. La evacuación al derrame involuntario de aceites, derivados del petróleo o químicos. La mezcla accidental de derivados del petróleo. Esto se evitó mucho con el componente que corta la circulación de combustible si hay un desacople. Hay que evitar que se generen cargas peligrosas en los procesos de carga y descargas en los tanques destinados a los combustibles. Y obviamente que esto exige, como ya hemos visto, terminales portuarias dedicadas exclusivamente a estos tipos de elementos. O sea, tienen requisitos muy especiales y obviamente las terminales, como vemos en la fotografía, para cargas líquidas solamente operan cargas líquidas. Acá son necesarias dos cosas que son obvias, obviamente. La primera, que necesitamos tener todo el equipamiento, como ya fuimos mencionando, vinculados al manipuleo y a la seguridad en cada una de estas terminales. Pero también tiene que haber una clara organización empresarial. O sea, el personal tiene que estar entrenado, saber cuál es su rol, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer.
y todo esto forma parte de la especialidad que son seguridad e higiene, o sea, son normas que la Marpol, que hoy ya les mencioné, que es este sector que establece las normas de operación marítima y fluvial en todo el mundo, y lo que recomiendan es tener dispositivos colectores, o sea, estos elementos flotantes que contienen eventual derrame de combustible, aglutinantes de productos, o sea, en el muelle tiene que haber productos para eventualmente pequeños derrames que aglutinen ese material y no siga expandiéndose, reservas de arena, por ejemplo, sistemas de extinción de incendios, como ya hemos visto en el capítulo específico, sistemas de aspersión de agua, generadores de espuma, suministro de corriente de emergencia, o sea, obviamente que una cuestión esencial es que en estos puertos tiene que haber, en realidad en cualquier puerto debiera ocurrir, pero en estos puertos más que ninguno tiene que haber sistemas de generación de energía de emergencia. Si se corta la luz y se está incendiando o se produce un incendio, no podemos no actuar. Obviamente bombas para abastecimiento propios de agua que no esté sujeto a lo que abastece el sistema de suministro corriente, cubetas de seguridad en las zonas de almacenamiento en cisternas, o sea, esto implica alrededor de las cisternas construir unas cubetas para que si hay un derrame no exista un escurrimiento superficial, sino que esas cubetas los contengan, y distancia de seguridad entre cisternas, ¿no es cierto? O sea, si ustedes van a Barranquera van a ver, por ejemplo, YPF, los tanques están a cierta distancia, ¿no es cierto? Tratando de que si una sufre un accidente no se expanda a las demás. Es un caso concreto de medidas de seguridad a tomar. Bueno, en lo que hace a sólidos de granel, esto ya algo hemos tocado, hemos visto todos los productos que movemos. Hay que evitar la contaminación de las masas de agua circundantes, o sea, porque hay cargas que generan mucho polvo, y además evitar que, por ejemplo, el agua de lluvia arrastre a parte de esas cargas, fundamentalmente en minerales, como el caso del carbón y el hierro, y lo traslade a las masas acuáticas. Hay que evitar la formación de elementos turbulentos, por eso, por ejemplo, para la carga y descarga en el caso de granos, hemos visto que hay elementos especiales que precisamente evitan la formación de polvo que se transmita a la atmósfera. La contaminación auditiva, por eso también en esto se ha mejorado mucho los equipamientos para que genere el menor ruido posible. Hay que tratar de evitar la posibilidad de explosiones y riesgo de incendio, como en esta foto que vemos acá, ¿no es cierto? Que es una terminal de cargas de carbón. Ya esto hemos tocado también, que son propensos a generar incendios. La contaminación visual, esto hoy es muy requerido. Fíjense el problema que generó Bosnia, ¿no es cierto? La planta papelera en Uruguay, donde la gente de Gualeguaychú lo que exigía, entre otras cosas, aparte de la contaminación atmosférica, es que frente a las playas tenían la visual de esta papelera. Bueno, a la gente muchas veces no le gusta ver instalaciones que dañen la visual, nos guste o no nos guste, es una cuestión que se analiza hoy en el diseño de los puertos. Por eso hay que tener las adecuadas infraestructuras, y igual que en el tema de cargas a granel líquidas, hay que tener el personal altamente adiestrado. En lo que hace a las aguas subterráneas, que son las que más se contaminan, y también en las superficiales, obviamente, con estos tipos de carga, hay que tener un adecuado mantenimiento de las diferentes instalaciones. Esto es fundamental, es obvio, pero bueno, lo tocamos acá en este caso.
obviamente que evitar la formación de polvos que se trasladen a la atmósfera implica de elementos que son costosos, pero bueno, las normas hoy lo están exigiendo, o sea, recubrimiento, extractores, rociadores, como hemos visto nosotros para el carbón, por ejemplo. Hay que tratar de blindar los puestos de carga y el trasvase, esto ya hemos tocado, insisto, en el tema de cargas a granel. En lo que hace mercaderías convencionales, bueno, esta es la que menos impacto ambiental genera, porque van dentro de contenedores. O sea, en todo caso, si hay una contaminación, está dentro de los contenedores, y si son cargas peligrosas, por ejemplo, bueno, eso van a espacios especiales. Pero son las de más fácil de control, o sea, las que más impacto generan y las normas de higiene y seguridad tienen una mayor exigencia, son los dos tipos de carga que vimos en primer lugar. Bueno, en lo que hace a cargas peligrosas y contaminantes, insisto, estos suelen ir a espacios especiales donde obviamente hay organismos que proceden al control de estas cargas. Y obviamente hay que tratar de que siempre el manipuleo de los contenedores que puedan tener ciertos tipos de carga sean los adecuados. Pero insisto, es el que más fácil de manejar, porque normalmente hay un solo tipo de carga en cada contenedor, y normalmente, salvo que exista un manipuleo mal hecho o una mala carga entre los contenedores, normalmente sus impactos no son tan importantes. Después tenemos los impactos ambientales en las operaciones acuáticas, o sea, esto está vinculado al tema de los muelles, lo que vimos hasta acá, y está vinculado obviamente a la navegación y a las operaciones que se hacen en los espacios acuáticos. O sea, obviamente que, como en el caso de la hidrovía Paraná-Paraguay, tenemos que garantizar los calados y por lo tanto exigen trabajos, primero de ejecución, por ejemplo, de derrocado, y después de mantenimiento. O sea, tanto la hidrovía Paraná-Paraguay como el Río de la Plata, los 365 días del año hay embarcaciones que están haciendo el mantenimiento de dragado. Hay que abastecer a estas dragas y hay que eliminar los residuos. Hay actividades de transbordo de buque a buque que hay que tener cuidado que no contaminen en esa operación. Y obviamente tiene que haber un buen pilotaje, ¿no es cierto? En este aspecto el pilotaje de las embarcaciones tienen un entrenamiento especial para generar la mínima cantidad de impacto ambiental posible. Lo que hay que tener en cuenta en las operaciones, obviamente, como dijimos, o sea, es obvio, las embarcaciones son dispositivos flotantes y obviamente siempre hay un riesgo de que generen alguna situación sobre la fauna, la flora o sobre el área antrópica circundante. Por eso es fundamental realizar maniobras de atraque y desatraque por prácticos, fundamentalmente, no solamente para proteger al puerto y a la embarcación, sino que también obviamente para que no se produzca alguna avería que genere impacto. Por eso también se exigen a los prácticos al cargar combustible, por ejemplo. Para eso ya hemos tocado cuáles son los elementos a tener en cuenta. Al descargar, cargar y alijar, también parte de las cargas puede caer al agua o al entorno. Al eliminar los residuos, bueno, este es todo un tema. Aguas negras y desechos, o sea, las embarcaciones cuando llegan al puerto obviamente tienen que descargar los desechos que genera la tripulación.
al efectuar la limpieza de cisternas y bodegas, o sea, se suelen limpiar, más allá que, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de grano, hoy tenemos elementos que aspiran y prácticamente no queda nada dentro de las bodegas, o sea, si tengo que transportar otro tipo de grano, o sea, vamos a suponer en un viaje llevo soja y el otro tengo que llevar arroz, prácticamente estos elementos descargan todo y hoy en día y prácticamente no queda nada en el fondo. Al realizar las operaciones también se puede producir contaminación, acá hay que tomar medidas especiales. Y obviamente todo esto, insisto, y vamos a insistir 20.000 veces, el entrenamiento del personal es fundamental. O sea, por eso que lo que exigen los diferentes organismos mundiales como Marpol, como la UNTAC, que depende de Naciones Unidas, es el entrenamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de la hidrovía Paraná-Paraguay, y estamos hablando de potenciar los puertos o construir nuevos puertos, tenemos que entrenar a la gente. O sea, si vamos a operar los puertos sin entrenamiento del personal, y yo les puedo garantizar que seguramente algún impacto ambiental negativo vamos a tener. Y eso implica todas las actividades. Lo que manejan los remolcadores, los buques, las lanchas, las bombas, la barrera de contención, toda la gente que trabaja en los espacios acuáticos tiene que estar absolutamente entrenado. O sea, antes este entrenamiento era mínimo porque, como ya les mencioné, no teníamos en cuenta nuestras obras de ingeniería portuaria y de vías navegables la cuestión de los impactos ambientales, pero hoy se tiene muchísimo. Y no me voy a cansar de decirles, como ya les mencioné varias veces a lo largo de esta parte de la materia, que por ejemplo, hace varios años Paraguay tiene paralizado el acondicionamiento del río Paraguay de Confluencia a Asunción por cuestiones ambientales. O sea, entonces hoy es una situación donde cualquiera que se presente en la justicia, y lo más probable es que como mínimo tenga una medida cautelar o un recurso de amparo que paralice la ejecución de cualquier proyecto, de cualquier obra. Después, bueno, después habrá que ver si realmente están todas las normas previstas o no. Pero realmente, si a nosotros nos toca dirigir un proyecto, construir un puerto o participar, por ejemplo, en lo que hace a la hidrovía Paraná-Paraguay, ¿qué papelón sería, ¿no es cierto?, como ingeniero, donde nosotros digamos, bueno, voy a definir el ancho del canal, el calado, las curvaturas, los derrocados, el tipo de draga a usar, y después nos paralizan la obra? Seguramente nos va a llamar quien esté a cargo, el empresario, el Estado, quien sea, diga, muchachos, ¿cómo ustedes no tuvieron en cuenta esto? Entonces, somos ingenieros, tendremos que contratar a los especialistas en esta cuestión, pero mucho cuidado, ¿no es cierto? Que no pase lo que pasa con esta cuestión del río Paraguay en el sector paraguayo. O sea, ahí contratar a una consultora, y para la consultora es un papelón. O sea, yo la verdad que como mínimo me pondría colorado y diría, ¿cómo no contemplé algo? Está bien, no soy especialista en esto. Por eso yo insisto en este capítulo, porque no pretendo que ustedes sean especialistas. Así, lo que creo que ustedes deben tener en cuenta estas cuestiones. Ustedes al final de la bolilla van a ver qué cosas hay que tener en cuenta en cuadro y qué cosas hay que considerar. O sea, fíjense, por ejemplo, lo que significa, ¿no es cierto? Esta es la adecuación del ring. Fíjense todo el derrocado de las paredes laterales, la adecuación, la construcción de una obra vía lateral. O sea, esto indudablemente implica un estudio de impacto ambiental de fondo, ¿no es cierto? Y una adecuación total. Bueno, lo que hace a los ríos interiores, el principal impacto, que ya lo hemos mencionado varias veces, está vinculado a
al acondicionamiento de los canales de navegación. O sea, todo lo que es derrocado, dragado y acondicionamientos de curvatura. O sea, ahí hay que tener especial cuidado, ya hemos mencionado varias veces, donde el principal aspecto es que hay que analizar el material que vamos a dragar, dónde lo vamos a depositar. Primero, si el material está contaminado. Si cuando dragamos el riacho Barranquera el material está súper contaminado. Cuando dragamos el canal principal del río Paraná, seguramente que no. Pero obviamente hay que ver dónde se deposita para generar el menor impacto posible. Por ejemplo, el impacto sobre el medio ambiente natural, cuando hacemos operaciones de dragado, que es lo que más vamos a hacer, ¿no es cierto? O sea, es el caso particular de todo el dragado del río de la Plata y de toda la hidrovía Paraná-Paraguay. Hay generación de turbiedad, digamos, en el agua. Hay normas que pueden exigirnos, por ejemplo, en la concesión, como en este caso, que la turbiedad no pase cierto valor, y posiblemente vamos a tener que usar dragas que generen la menor turbiedad posible. Que lanzan el agua a presión para que se afloje el material y el material sea llevado por la corriente, puede ser que no sea aceptable porque genera una turbidez tal que afecta a los peces. Mientras se draga está comprobado que hay una pequeña disminución del nivel de oxígeno disuelto, obviamente. Modificación de la batimetría. En el caso de Paraná no es tan importante porque es un río ancho, pero por ahí, en algunos ríos más pequeños, cualquier dragado cambia. Hay problemas en los cambios hidrodinámicos, en la composición química del agua. Puede haber pérdida, modificación de los hábitats y los recursos pesqueros. Esto también se analiza mucho. La eliminación de los elementos de dragado, bueno, esto ya hemos mencionado que es lo que hay que hacer. Y después la afectación de dragado a los sitios terrestres, o sea, ¿dónde lo vamos a echar? Puede haber una modificación de los sitios donde vamos a depositar. En el caso del riacho Barranquera, bueno, una de las veces se lo resolvió usando para las obras de defensa frontales y otro se tira sobre la isla Santa Rosa. Hay que tener en cuenta que no haya una mayor erosión, o sea, puede haber un incremento en la velocidad de escurrimiento a motivo del dragado. Pérdida de vegetación, obviamente. O sea, si depositamos, por ejemplo, en la isla Santa Rosa, puede haber pérdida de vegetación, que puede ser o no importante. Esto no implica porque puede ser especies que se regeneran rápidamente. Y bueno, inundación o drenaje de las tierras húmedas y manglares. Esto es también toda una legislación especial que tampoco podemos depositar en cualquier lado. O sea, hoy el tema de los espacios húmedos o manglares tiene una legislación especial, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, como parte del cuidado de la biosfera. Hay que ver si donde depositamos no afecta el agua subterránea, que puede ser un agua, o el escurrimiento superficial, que puede afectar a una determinada población. Y bueno, obviamente va a haber un mayor impacto adicional porque va a haber más circulación de embarcaciones. Y eso sí es inmanejable, salvo lograr que las embarcaciones generen menor ruido y menor contaminación antrópica. Lo que hace el impacto, o sea, digo el impacto sobre la zona de los muelles, el impacto sobre los espacios acuáticos, pero también hay que analizar el impacto sobre el medio antrópico, o sea, sobre la población. Hoy exige una muy fuerte concientización y exigencia en lo que hace a la alteración en lo que hace a espacios culturales, étnicos, históricos, religiosos. No solamente acá, no sé si ustedes vieron en Vías 1, pero
En la Argentina, en el tema de las obras viales hay que aplicar el MEGA 2, que es el manual de estudio de impacto ambientales, son 2 tomos, y donde todas estas cuestiones hoy en una obra vial hay que tener en cuenta. O sea, no estamos hablando solamente de, en este caso, de los puertos vía navegable. O sea, hoy ustedes cuando hagan un proyecto vial también van a tener que aplicar fuertemente el manual MEGA, que es un manual emitido por Vialidad Nacional. Por eso hay que ver cuáles son los impactos sobre los espacios turísticos, en ciertos lugares históricos que no se pueden tocar, parques, reservas, espacios recreativos y turísticos. O sea, por eso digo, donde vamos a depositar los materiales hay que tener mucho cuidado, y donde vamos a construir los puertos también. Bueno, en lo que hace a la elaboración de alternativas de proyecto, como hemos visto, ¿no es cierto?, en las primeras orillas existen, una de las cosas que tenemos que hacer es estudiar diferentes alternativas de localización de los puertos. Y de acuerdo a eso, obviamente, cada alternativa no solamente va a tener sus pros y sus contras desde el punto de vista técnico de operación del puerto en sí mismo, sino también de las cuestiones ambientales. O sea, a lo mejor un buen puerto desde el punto de vista técnico puede generar un fuerte impacto ambiental y viceversa. Obviamente que desde el punto de vista ambiental, la localización de un puerto implica estudiar las condiciones físicas, el viento, las condiciones hidrodinámicas, la sedimentación, a efecto de tener los menores valores de mantenimiento. Menores valores de mantenimiento también implican a la larga menor impacto ambiental. ¿Cuáles son los contextos geomorfológicos? Fundamentalmente si hay desechos vinculados a una industria. Hay que no se violen los periodos de reproducción y migración de la biota autóctona. En algunos casos se propende, a lo mejor es necesario reubicar la población porque no tengo más espacio para el crecimiento del puerto. Bueno, hay que ver si eso es posible y cómo se mitiga. Que donde vamos a ubicar el puerto no compita con otros que también puede tener un alto valor en el uso de suelos, ¿no es cierto? O sea, lo que es el puerto Madero, que es el puerto viejo de Buenos Aires, fue mucho, digamos, tiene un valor, tiene un más alto valor del punto de vista inmobiliario, comercial y edilicio, como hoy lo estamos viendo, que a lo mejor haberlo adecuado para que ahí siga funcionando el puerto de Buenos Aires. O sea, fue mucho más beneficioso no competir con eso para una ciudad como Buenos Aires en crecimiento y trasladarlo hacia otro sector aledaño. Bueno, esto ya hemos tocado, que la construcción, operación y mantenimiento de la vía acuática no perjudica a los hábitats frágiles. Esto sí hay que tener en cuenta, o sea, esteros, manglares, esto hoy se tiene muy en cuenta en el mundo. O sea, se trata de preservar, obviamente, los espacios húmedos porque son un sector muy importante para el mantenimiento de la biosfera del planeta. En lo que hace a las pautas ambientales para la ejecución de los dragados, ya hemos visto nosotros en la bolilla 2, hay diferentes tecnologías mecánicas e hidráulicas con diferentes resultados, y al elegir qué tipo de draga no solamente vamos a tener en cuenta lo que tocamos en la bolilla 2, o sea, cuestiones técnicas y de producción, sino que vamos a agregar estas que son las cuestiones medioambientales. O sea, restricción ambiental asociada a las características físico-químicas de los elementos, susceptibilidad de las especies acuáticas ante las actividades relacionadas con el dragado. Hay que tener en cuenta si eventualmente las especies del sector pueden verse afectadas por el tipo de draga que usamos.
Bueno, el costo de disponibilidad de equipo ya hemos tocado. Ubicación y limitaciones del sitio de eliminación de los materiales extraídos que hemos tocado. Y condiciones físicas afectar a los sitios donde vamos a eliminar finalmente los productos. Por eso que normalmente se exige, no en todos los casos, pero por ejemplo en Riacho Barranquera sí, el análisis físico-químico de los materiales que vamos a dragar para ver dónde lo vamos a depositar. O sea, en la zona portuaria normalmente por diferentes cuestiones los materiales que dragamos están altamente contaminados, por eso se deben depositar en lugares muy particulares. En el caso de la hidrovía Paraná, en el canal principal no, porque se depositan a los costados, porque no están contaminados. Bueno, después está la administración y seguimiento de los planes ambientales de dragado. Así como en una obra vial, todos estos estudios deben materializarse en un plan ambiental. O sea, qué es lo que debe ser cada uno en cualquier sector que surgen precisamente del manual MEGA. Y en todos los estudios ambientales hay que terminar en un plan. O sea, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, caracterización del material de dragado, un perfil vertical y horizontal de la distribución de los contaminantes en los sedimentos a extraer, cómo se comportan esos materiales y un efecto potencial de los efectos a largo plazo de los mantenimientos. Simplemente ir mencionándole que ven la cantidad de factores que vamos tomando. Normalmente un estudio de impacto ambiental, así como el estudio técnico de un puerto, del punto de ingeniería puro, exige muchos especialistas, especialistas en estructura, especialistas en equipamiento, especialistas obviamente en la zonificación de los puertos, etcétera, etcétera, o en las defensas de muelle, o en las obras de abrigo. En el impacto ambiental ustedes van a ver que normalmente uno tiene que terminar contratando un equipo para que evalúen todos estos factores. En lo que hace a las medidas de mitigación, ya para ir terminando, acá les pongo un cuadro al final, donde las últimas hojas tienen los potenciales impactos negativos y las medidas de mitigación. Si algún día a ustedes les toca participar en un proyecto de puerto o de vía navegable, entren a este cuadro. Y ustedes van a tener todos los potenciales impactos negativos y qué es lo que debieron hacer. Por ejemplo, mayor turbidez acá a corto plazo en el sitio de dragado ocasionando una disminución en la penetración de la luz y en la correspondiente actividad fotosintética. ¿Cuál es la medida? Reducir la turbidez mediante el uso eficiente de un equipo dragado menos intrusivo. Cortina de sedimento dragado durante periodos de bajo flujo, ¿no es cierto? O sea, si nosotros, por ejemplo, primero elegir una draga que no sea la hidráulica, que remueva el material y lo lleve a la corriente. En este caso. Y si puedo trabajar, por ejemplo, ahora que están bajantes y la velocidad del agua es mínima, obviamente me origina menos transporte y turbidez del material. Ustedes van a ver acá, ¿ven? Todas las medidas para cada una de las cuestiones que nosotros hemos tocado. O sea, si algún día, insisto, le toca tocar esto, le toca trabajar en esto, van a tener un cuadro sintético de lo que en términos generales fuimos conversando. Bueno, y para ir cerrando hay una cuestión que es la internalización de los costos medioambientales. Bueno, a partir del Acuerdo de Tokio se ha conversado mucho de este tema, que es la internalización de los costos medioambientales. Mire, hay un impacto ambiental y nosotros, de alguna forma, la sociedad lo tiene que terminar pagando.
Y por eso se trata de que quien genera el impacto ambiental lo termine pagando. Hay un caso que me entiendan perfectamente de lo que nosotros estamos hablando. ¿Por qué, entre otras cosas, en la capital federal y el AMBA se ha tratado y se está tratando permanentemente de mejorar el transporte de subterráneos y del transporte ferroviario externo? Porque los vehículos generan una muy fuerte contaminación atmosférica. ¿Me van siguiendo? Y el tema es que eso nos termina afectando a nuestro sistema respiratorio. Los estudios que se han hecho en diferentes partes del mundo señalan de que cuando uno mide la contaminación atmosférica, como es el caso de Santiago de Chile, que por la barrera que generan las cordilleras cuesta mucho más que se disperse la contaminación atmosférica, se ha comprobado que aumenta enormemente los pacientes y la internación por afectación a nuestro sistema respiratorio. Entonces, ¿quién termina pagando eso? Si yo, producto de la contaminación atmosférica, no me van a pagar los automóviles que contaminan la atmósfera. Lo voy a pagar yo, o va a pagar la obra social, o va a pagar el Estado a través de los hospitales. O sea, lo paga la sociedad. No sé si me explico. Por esa razón, se trabaja en esta cuestión, porque nosotros a veces no nos damos cuenta que hay ciertos impactos ambientales que nosotros lo terminamos pagando indirectamente a través de nuestros impuestos, o la obra social me tiene que cobrar más porque tiene una fuerte cantidad de pacientes por cuestiones respiratorias. Y por esa razón, este es un tema donde se trata de quien produce el impacto lo pague. El caso más evidente en el sistema de transporte fluvial y marítimo, que está legislado en el mundo y que Argentina tiene una ley especial, es que lo terminen pagando quienes generan este impacto ambiental. Una de las cuestiones, por ejemplo, las cargas impositivas. Cuestión que en Argentina nunca se pudo aplicar. En realidad los camiones tendrían que estar pagando un combustible mucho más caro porque están contaminando muchísimo. Puede haber incentivos impositivos, como algunos países lo están aplicando. Decir, bueno, si se construyen, por ejemplo, equipamientos, motores, por ejemplo, de menor contaminación, van a recibir como beneficio un menor pago de impuestos. Y después la canalización de las inversiones. O sea, Argentina, que es un país agroexportador, preferentemente, estamos hablando de más de 100 millones de toneladas por año, que tenemos que trasladar distancias importantes. O sea, una provincia como Buenos Aires es grande como cualquier país, o más grande que cualquier país europeo. O sea, estamos trasladando enormes distancias. Nosotros estamos produciendo un fuerte impacto ambiental por tratar de transportar por camión. ¿Qué implica canalizar las inversiones? Bueno, construir, potenciar el transporte ferroviario, potenciar los puertos, potenciar la hidrovía, para que nosotros vayamos disminuyendo el transporte automotor. Entonces, eso también se trata de hacer. Son las tres medidas. Castigar con carga impositiva a quien más contamina, aplicar incentivo impositivo a quien toma medidas de menor contaminación y canalizar las inversiones. Obviamente que esto no siempre es difícil, pero hay que propender a esto. Y acá tengo señalado lo que yo les mencionaba, o sea, la ley 22.190, la ley de la República Argentina establece que el que contamina paga, o sea, y esto está aplicado al transporte marítimo y fluvial.
el que genera impacto ambiental, el que genera daño al ecosistema, tanto natural como antrópico, lo tiene que terminar de pagar. Y hay responsabilidades concurrentes. O sea, vamos a suponer que venga una embarcación a la terminal acá de YPF en Barranqueras, Puerto Vilela, a descargar combustible de YPF, pero vamos a suponer que la embarcación sea de otro sector privado, si se produce un impacto y los dos son responsables. O sea, no puede decir YPF no, pero operó mal la embarcación, o la embarcación decir no, la carga no es mía. Los dos son responsables. Fíjense lo que pasó con esta embarcación, el Evergreen, que está en el canal de Suez. Está con todos los contenedores. Y no lo dejan salir hasta que no pague lo que supuestamente perdió por culpa de la embarcación, la administración del canal de Suez. Y los contenedores que están arriba son de otros propietarios, que nada tienen que ver con la embarcación. Lo que hicieron los propietarios, bueno, usaron la embarcación para traer a la carga, pero ese es un caso concreto de lo que es la responsabilidad concurrente. Bueno, acá están los antecedentes bibliográficos. Así que esto es en términos generales lo que traté de darles en esta oportunidad para que entiendan la importancia. Insisto, acá no estamos pretendiendo que ustedes sean especialistas en evaluación de impacto ambiental. Pero en primer lugar, ustedes como ingenieros y responsables de los proyectos sí tienen que ver a qué profesionales van a contratar y hacia dónde orientar, ¿me entienden? O sea, vamos a suponer que ustedes contraten a SECOAL, que es el Centro de Ecología acá, un centro que está en Corrientes, un centro muy prestigioso, pero ustedes tienen que orientarles qué es lo que necesitan. Y tienen que saber explicarle bien a los que van a hacer este trabajo qué es lo que deben hacer. Insisto, para que no nos encontremos, como el caso del tramo paraguayo, del río Paraguay, donde finalmente un proyecto hace varios años está sin poder iniciarse, precisamente por una falla, una deficiencia en lo que hace en los estudios de impacto ambiental. Entonces, la idea de darles esto es para que ustedes tomen conciencia, tengan capacidad de orientación si participen. Y lo que he tratado de realizar con esta última tabla es que, bueno, ustedes sepan qué es lo que hay que hacer en función de normas que en términos generales se manejan a nivel mundial. Así que, bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el lunes, bueno, a las 15 de la tarde, que lo voy a recordar para que entren en parcial. Una pequeña aclaración. Yo les dije que para cada pregunta hay un tiempo. El problema es que tienen dos prácticos que tienen un tiempo diferente, le va a llevar que el tiempo de las preguntas. ¿Está claro? Y el programa del aula virtual no me permite dar tiempos diferentes. Así que ustedes van contestando el tiempo que les crea y pasan a la siguiente pregunta cuando ustedes crean conveniente. ¿Ah? Lo único que no pueden es retroceder. O sea, si le llevó media hora la primera pregunta, le llevó media hora. Eso lo deciden ustedes cómo manejan los tiempos. En realidad, las preguntas son simples, no son complicadas, pero insisto, el programa no nos permite dar un tiempo diferente a las preguntas cortas que al desarrollo de los prácticos. Entonces, lo que hemos decidido es que exista una continuidad y que cada uno de ustedes ocupe el tiempo que quieran cada una de las 20 preguntas y desarrollo. ¿Está claro? Ingeniero.